Bien, caballeros, siendo hoy 23 de abril del 2026, vamos a desarrollar el primer encuentro con la ficha 36, 35, 6, 34 de área de sistemas teleinformáticos. El día de hoy, pues vamos a cumplir con la primera sesión que le da respuesta a una de las actividades asociadas a la competencia transversal de interactuar en los contextos productivos y sociales. Esta competencia de aprendices mm, tiene dentro de su repertorio cuatro resultados de aprendizaje que tienen que ver básicamente con el manejo de principios y valores éticos en el entorno social y laboral. Tiene que ver con el establecimiento de crecimiento personal y comunitario, temas necesariamente asociados al tema de competencias socioemocionales, promover el uso racional de los recursos naturales y contribuir al fortalecimiento de la cultura de paz. Eh, Tema que tiene relación directa con la parte de resolución de conflictos, trabajo en equipo, empatía y demás. Cuatro resultados que están marcados dentro de los aspectos que ustedes tienen que cumplir a través de las diferentes evidencias que están vinculadas en este caso a la guía de aprendizaje número 2. Esta guía hace parte de la fase del proyecto formativo, se encuentra en la fase planeación. La competencia dentro de la guía de aprendizaje número 2 tiene cuatro evidencias de aprendizaje. En este caso voy a entregar los lineamientos de la primera evidencia, que estaría enmarcada desde el 23 de abril hasta el próximo 30 de abril para, digamos, su fecha oportuna para la entrega. La sugerencia es la misma que habíamos venido manejando en la anterior competencia, que es procurar, digamos que conforme vamos avanzando, ir cumpliendo con las actividades para evitar el que se represen esas evidencias y de alguna manera termine, digámoslo así, faltando un poco o afectando un poco la motivación, dado que percibir en la formación virtual, en la comunicación de actividades puede ser un poco extenuante. Entonces, es más estrategia de trabajo que ustedes pueden ir procurando a través del cumplimiento de las actividades en los términos periódicos. En cuanto a las actividades generales, recordarles pues que los informes que tengan un orden, que tengan una lógica, que sean consecuentes con el nivel de formación que tienen ustedes. Siempre hay un lineamiento para todos los procesos académicos, que son las normas APA. En este caso, pues no estoy con una escuadra tratando de determinar si se están cumpliendo al detalle con las normas, pero sí tener en cuenta los aspectos generales, que los informes tengan su portada, que tengan su introducción, que exista un contenido coherente con la actividad que menciono, que estos sean entregados dentro de las fechas requeridas y sobre todo que obviamente haya garantía de que ese informe, esa actividad que usted está entregando, respeta los derechos de autor y evidencia una construcción personal. Ahorita pues hay muchas herramientas para apoyarse en el cumplimiento de las actividades, pero siempre la sugerencia es si te apoyas con algún recurso bibliográfico o la inteligencia artificial, pues procurar es tomarlos como orientación y procurar hacer el parafraseo de los documentos que usted te entrega. Así como existen herramientas que un aprendiz puede utilizar para la entrega de las actividades, también pues existen herramientas que uno se apoya para determinar si el informe entregado es de autoría de la persona o si por el contrario, pues estamos frente a otra realidad que podría ser tipificada como informe falseado o de alguna manera, pues, una circunstancia donde se están vulnerando los derechos de autor o existe algún tipo de fraude. Entonces, tenerlo muy presente, hacer la garantía de que lo que usted está entregando es una construcción personal. Siempre la sugerencia que coloquen la bibliografía de dónde se están apoyando para la entrega del informe y en esa manera pues se da una evidencia de esa intencionalidad de la ejecución de la tarea asignada. Para esta primera actividad, caballeros, el documento de apoyo sugerido
tiene que ver con el capítulo denominado Ser Individuo. Ese capítulo está vinculado a la fase de planeación y aprendizaje número 2. Allí hay varios subcapítulos, por decirlo así. Uno que tiene que ver con la dignidad como fundamento, habilidades para la vida y la convivencia y proyecto de vida. Sugerencia siempre es leer estos documentos antes de construir la evidencia para que las reflexiones o las actividades que usted integre allí también tengan, digamos, el respaldo de ese material de apoyo y no sea que estés generando informes que no representan esos elementos conceptuales que el SENA le está colocando de manifiesto a través de la plataforma. Entonces, sí, insisto mucho en que hagan la lectura, sobre todo una lectura académica, una lectura comprensiva. Bueno, en este capítulo que ustedes van a estar ejecutando. Bueno, recuerden, caballeros, que si por alguna circunstancia dejan de ver la presentación o esta se congeló, por favor me lo indican porque me es imposible darme cuenta si se presenta algún tipo de estas fallas. Generalmente con esta plataforma se han dado en algunas grabaciones que he generado. Bueno, entrando como en hacer una descripción general del material de apoyo, ustedes en el primer capítulo de ese material de apoyo aprendices van a encontrar lo que es la descripción de algunos elementos de reflexión asociados al tema de la dignidad, ¿sí? Eh, el material en su conjunto procura, como les estoy dando, resaltar un poco a la dignidad como un valor inherente a la persona humana. eh, pues digamos que la idea es que nosotros empecemos a darle la altura que merece el concepto de dignidad y poderlo convertir en una realidad transversal a todas las acciones, a todos los procesos o a todos los espacios donde nosotros estamos participando, sea el escenario familiar, personal, laboral, en este caso que es el que más nos interesa, familiar y demás. También van a encontrar una información que tiene que ver con pues, la promoción de la importancia de los derechos humanos como una base para una sana convivencia. Es esencial que nosotros tengamos muy en cuenta cuáles son nuestros derechos y dónde empiezan y en dónde, digamos, terminan nuestros derechos y dónde inician también los derechos de los otros. Sobre todo, pues, en aras de que podamos ser personas y sujetos dentro de la sociedad que contribuimos a una sana convivencia y obviamente procurando una calidad de vida para todos. Otro aspecto que el material de apoyo les va a entregar algunas sugerencias y orientaciones sobre algunas consideraciones para el desarrollo de las habilidades socioemocionales. El documento hace un énfasis en el tema de la inteligencia emocional, en el tema de la empatía. Hay un breve apartado sobre la comunicación asertiva y la resolución de conflictos. ¿Cierto? Como en términos generales. Los tres capítulos del material de apoyo ya les había mencionado. En la primera parte, ustedes van a encontrar lo que es, digamos, la descripción de lo que significa dignidad, ¿sí? Hay cualquier cantidad de definiciones de dignidad. El material de apoyo digamos, se vincula con una primera definición que viene del componente o del enfoque humanista, ¿sí? Eh, Partiendo básicamente de la afirmación de que la dignidad no es un regalo, no es algo que te entregan, no es algo que te obsequian, que te dan porque sí, sino que básicamente la dignidad es una cualidad que tenemos, que no se puede renunciar, que no se puede ceder y que parte de la idea de que nosotros, por el solo hecho de ser un individuo, merecemos respeto, ¿sí? La dignidad es el valor más absoluto que nosotros podemos experimentar. Eh, es una premisa que está establecida y está amparada por Naciones Unidas, es una premisa que hace parte de nuestra Constitución y que tiene que ver mucho con el hecho de que tú tienes libertad de pensamiento, tienes libertad en cuanto a la autonomía para desplazarte en el territorio nacional. Y algo muy importante que debemos también tener presente dentro de la dignidad, que tenemos derecho a construir un proyecto personal, un proyecto de vida.
Es decir, una persona que goza de dignidad y que procura la dignidad, pues necesariamente está alerta en el logro de buenas relaciones interpersonales, relaciones, por ejemplo, familiares que sean sanas, y al mismo tiempo pues está dándose la oportunidad de determinar cómo va a lograr unos determinados objetivos, pueden ser laborales, pueden ser académicos. ¿En procura de qué? En procura de pues, lograr beneficios para sí mismo y que esos beneficios están directamente relacionados con sentir de que se está haciendo valer y también percibir de que está obteniendo una calidad de vida consecuente con su dignidad, con su valía. ¿Sí? Hay algunos pilares, perdón, que hablan sobre el pensamiento o desde el humanismo en relación a la dignidad. Eh, Dentro de esas realidades, por ejemplo, existen, mm, digamos, unas circunstancias donde se habla acerca de la autonomía y la racionalidad. Nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad de reflexionar y decidir, de tomar una decisión. Cuando usted entrega su capacidad de reflexión y de toma de decisiones en otro o en otra persona, pues básicamente está sacrificando también su dignidad y está sacrificando sus derechos. La dignidad también, digamos, está comprendida como un concepto que no tiene grados, o sea, o hay dignidad o no la hay, eh, y que en ese orden de ideas, pues nuestra dignidad no está supeditada a nuestra condición social, nuestra ideología, nuestro color, ni mucho menos de una posición económica. Valemos por el solo hecho de ser personas. Y eso, digamos, establece un referente frente a cómo nosotros debemos asumir las relaciones interpersonales independientemente del contexto. Muchos en su necesidad de aprobación, muchos en su necesidad de ser reconocidos, muchos en su necesidad de sentirse amados, muchos en su miedo a no perder un empleo, a que sean sancionados y demás, terminan cediendo su dignidad, terminan atentando directa o indirectamente hacia su propia valía y eso, pues en términos de bienestar, en términos de salud mental, digamos que es muy fuerte y termina cobrándonos mucho en nuestra integridad. Van a encontrar algunos elementos presentes desde Kant, quien de alguna manera pues es un referente del pasado que nos habla de la importancia de la dignidad y cómo pues se puede de alguna forma promover esta importancia. Les había dicho que Naciones Unidas también habla de dignidad y existe una historia que no me voy a colocar a describirla en este momento, pero que estamos hablando que desde el año 1864 se empieza a tocar el tema de los derechos humanos, se empieza a hablar de la dignidad, muy relacionado, pues sabemos que de alguna manera que Naciones Unidas nace desde las consecuencias o la gestión de las consecuencias de la guerra en el mundo y que en ese orden de ideas, pues en esas épocas era muy, muy importante poder hablar de dignidad, ya que las personas que habían sido vulneradas, que habían sido atacadas, estaban lesionadas por o circunstancias del conflicto de esos enfrentamientos, no existía una norma, no existía como una directriz que pudiera definir cómo se podría actuar entre un bando y otros. Y eso, digámoslo así, lo que justifica la necesidad en el mundo de crear una entidad que de alguna forma regule cómo se van a enfrentar diferentes realidades, incluyendo pues cómo se va a manejar el tema de los conflictos. Y es desde allí, desde el año 1864, en que se empieza a hablar del tema de inmigración. Eh, Dentro de la Constitución Política de Colombia, ya hablando de un tema más local, pues ustedes van a encontrar descripciones que tienen que ver sobre, pues, digámoslo así, tres aspectos esenciales para promover la dignidad en la nación. Primero de ellos tiene que ver con la autonomía, que es la posibilidad de elegir el plan de vida y desarrollarse según nuestras, digamos, reflexiones, nuestras conclusiones.
También tiene que ver con la existencia de condiciones físicas que le permitan a una persona establecer su autonomía. Necesariamente hoy en día pues se procura que diferentes espacios sociales, las personas, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad, tengan la oportunidad de movilizarse de manera autónoma. También la dignidad tiene que ver con el hecho de que yo, independientemente de que esté en el trabajo, en mi casa, con mi familia, con mis amigos, en el contexto social, también pueda ejercer ese derecho a la autonomía, como quien dice, a la libre locomoción, moverme, eh, poder ir donde yo sencillamente lo puedo hacer y donde no esté vulnerando los derechos a la propiedad de nadie. Y el otro aspecto es tener presente que la dignidad, digámoslo así, es algo a lo que no se puede renunciar, y que están directamente relacionados con nuestra integridad física y nuestra integridad mental. Bueno, ya lo dijimos. En términos generales, lo que busca el SENA tocando el tema de dignidad, que la idea es que ustedes profundicen en todo el material de apoyo, pues que ustedes tomen decisiones todos los días, donde de alguna manera les permita asumir la importancia de vivir como quieran, ¿sí? Pero ese vivir como quieran es teniendo en cuenta pues unos principios, unos valores, unas normas, y que en la medida en que yo los acate y tenga plena conciencia de la importancia que tengo como ser humano, pues asumiré una actitud más positiva hacia la dignidad. También hablar de dignidad es vivir bien, percibir de alguna manera que tengo calidad de vida, percibir que, digamos, las necesidades que tenemos, que son desde muchos campos, desde la alimentación, el frío, perdón, desde la alimentación, el agua, hasta, hasta comprender que, pues, si la Constitución nos habla de que tengo derecho a salud, de que tengo derecho a calidad, pues esa es una realidad que se debe cumplir y no quedar como una letra muerta. ¿Sí? También dignidad tiene que ver con, y eso ya es más un aspecto que nosotros debemos trabajar, en cuanto a la oportunidad de darnos cuenta cuando estamos expuestos ante circunstancias que pueden resultar denigrantes, ofensivas o en el peor de los casos humillantes. Debemos ser capaces de identificar cuáles son esas situaciones peligro, cuáles son esos detonantes y en ese orden de ideas poderlo gestionar para que al momento de compartir en ese espacio laboral, al momento de compartir en familia, o algún momento de compartir con los vecinos, con personas X o Y, pues no me estoy exponiendo a circunstancias donde se vulnere mis derechos y mis realidades ya, digámoslo así, ganadas. En términos generales, pues la dignidad tiene que ver con pues como una especie de instrumento que nos orienta cómo debemos reaccionar y decidir ante las diferentes situaciones que estamos enfrentando y que esas decisiones tienen que estar en sintonía, digámoslo así, con la oportunidad de establecernos o vernos como una prioridad, ¿sí? Muchos colocan a los demás como una prioridad y desafortunadamente en esa buena intención se termina sacrificando demasiado de nuestra realidad, con el agravante que muchos han sacrificado demasiado y desafortunadamente no tuvieron lo que esperaban a cambio. Y ahí es, pues, digamos, alguien que tiene claro el concepto de dignidad entiende que, no sé, por más que tú hagas cosas positivas por los demás, necesariamente los demás no están en la obligación de corresponder. Es el ideal moral de que la gente te corresponda, pero en la práctica no hay ninguna obligación. Y si tú tienes actitudes positivas hacia los demás, pues se supone que debe ser más una acción eh, que, que está más del lado del altruismo que una acción que está en procura de un intercambio o de una respuesta X o Y que me interesa. Bien, existen unos autos, por decirlo así, que nos ayudan de alguna forma a apropiarnos de nuestra dignidad. Eh, Uno de ellos es la autonomía crítica, ¿sí? Y ya los habíamos mencionado de alguna manera, que es tener claro de que nuestra aprobación no depende de una circunstancia socioeconómica, que
que mi dignidad no depende de que me aplauden, de que me aprueben, de que me acepten como amigo, que me acepten como compañero, de que me incluyan en el grupo de la red social, en fin, ¿sí? Eh, la dignidad tiene que ver también mucho con nuestra capacidad de resiliencia ante, pues, las diferentes circunstancias que enfrentamos. Tiene que ver con integridad, en la medida en que las personas que procuran promover o proteger su dignidad son personas que en su forma de actuar, la manera como, digámoslo así, se movilizan en el día a día, reflejan una gran coherencia, ¿sí? En lo que creen, en lo que piensan, en lo que sienten y en lo que hacen. Y esto es esencial, pues, obviamente en el éxito personal y profesional, pero también es fundamental en el manejo de esas relaciones interpersonales que nos resultan positivas o gratificantes. La dignidad en el entorno laboral, digamos que tiene mucho por aportar. Especialmente pues hay unas variables que son esenciales y que todos debemos tener presente, ¿sí? Eh, Quien promueve la dignidad es alguien que promueve la ética en el trabajo, que promueve una sana productividad, que promueve un buen clima de trabajo y que a través de la dignidad o el realzar el concepto de dignidad, vamos a hacer una promoción en cuanto a la prevención de explotación y el acoso. Y, pues, es fácilmente entendible por qué se puede relacionar el concepto de la dignidad con el acoso. También hablar de dignidad es también hablar de la calidad humana en el servicio, calidad humana en términos de proteger nuestra dignidad, pero también calidad humana en términos de respetar la dignidad de los otros. Hay que decirlo, hay muchas personas en empresas que puedan que sean dueños o personas que sean líderes de procesos que desafortunadamente no tienen muy en cuenta o no saben la importancia que tiene la calidad en el servicio, la calidad en el trato hacia el otro. Es una herramienta básicamente de fidelización y que es importante que nosotros la podamos manejar como profesionales o como futuros emprendedores. Eh, a través de la dignidad se eliminan, digamos así, esas realidades que se presentan en mucha empresa donde se le otorga una especie de jerarquía, o más bien que se toma una jerarquía a través del miedo, a través de la presión, a través de la intimidación, ¿sí? Quien tiene claro la importancia de la dignidad en su ejercicio de liderazgo, pues va a procurar más bien es encontrar una manera de cómo todos los integrantes de la empresa o del equipo eh, eh, pueden estar en sintonía de la importancia del respeto de la dignidad, eh, y en ese orden de ideas, a través de resaltar esa importancia, pues se dan mejores probabilidades de que las interacciones estén más de la línea del respeto, más de la línea del compañerismo, más desde la línea de la alianza para salir adelante, para el crecimiento organizacional y personal y demás. La dignidad, las personas que tienen claro el concepto de dignidad y que procuran promoverlo son personas que tienen una mejor actitud hacia la resolución de conflictos, pues partiendo necesariamente de que tienen muy presente lo que significa el diálogo y la oportunidad de cambio de una circunstancia negativa o conflictiva a una circunstancia de una convivencia que sea más duradera y más favorable. La dignidad también tiene que ver con la inclusión, la equidad. Y la dignidad, digamos que también tiene que ver con lo que llamamos una ciudadanía activa. A través del fomento de la dignidad se establecen nuevas alianzas, se establecen muchos vínculos donde, digamos, se puede prevenir fenómenos de violencia al interior de las familias o entre los integrantes de un determinado grupo social. Ustedes en el material de apoyo también van a encontrar el concepto de empatía, eh, tanto el concepto de empatía como inteligencia emocional. Ustedes cuentan con unos videos, ahí están los links en la plataforma, que los va a llevar a poder observar unas conferencias, en este caso es de Daniel Goleman, que es un psicólogo y periodista estadounidense,
que él, pues a través de su experiencia profesional, pudo constatar eh, que un factor determinante de éxito en cualquier realidad es lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Entonces, la invitación es a que vean el video y extraigan esas ideas y esas sugerencias o recomendaciones que plantea, en este caso, Daniel Goleman. De igual modo, les había comentado hace un momento que el material habla sobre empatía. Eh, la empatía va mucho más allá de colocarse sencillamente en el lugar del otro, como se dice coloquialmente. La empatía tiene múltiples formas de impacto en mi realidad personal, en la realidad laboral, en el compañerismo. Y debemos de alguna manera ser conscientes de esta circunstancia y poderle sacar provecho a la oportunidad de la empatía. Uno, por estrategia, y dos, porque pues, las personas que tienen o procuran esas acciones sociales, que procuran tener buenas relaciones interpersonales con los que los rodeen, pues son personas que pueden tener mejores oportunidades de autocuidado, de salud mental y demás. Bien, hay unas ventajas en cuanto a la inteligencia emocional. Como les había dicho, el video habla sobre inteligencia emocional, lo resume de una manera bastante clara lo que significa inteligencia emocional. Le estoy mostrando a Daniel Goleman, que es el profesional que construye este libro y es de alguna manera el propulsor de estas ideas. Mm, Bien, el último capítulo que ustedes van a encontrar es lo que tiene que ver con proyectos de vidas. Eh, A veces de pronto nosotros como adultos puede resultar un poquito complejo el hablar de estos temas, teniendo en cuenta que casi siempre lo asociamos a esa primera etapa de la vida, que es la escuela o el colegio, ¿sí? Sin embargo, pues básicamente los estudiosos del comportamiento humano establecen una gran relación entre lo que es la autoestima, lo que es la calidad de vida, lo que es la salud mental, con lo que tiene que ver con la construcción de proyectos personales. En ese orden de ideas, pues teniendo en cuenta la relevancia del concepto para nuestra realidad, es esencial que estemos tratando de trabajar y dar un paso en pro de conseguir, digamos, cumplir todas esas variables que tienen incidencia en que yo escoja, analice, desarrolle o construya y ejecute algún proyecto X o Y. ¿Sí? Eso es determinante. Entonces, para poderlo lograr, pues hay que tener como ese compromiso con ese proyecto, con ese propósito. Puede ser académico, puede ser social, puede ser laboral, puede ser personal, de pareja, no sé. Pero todo proyecto tiene, digamos, un cómo, un por qué y tiene un para qué. Y nosotros debemos, digamos, fácilmente ser capaces de identificarlo para que ese proyecto se termine convirtiendo en una especie de batería para nuestra realidad y no que ese proyecto se termine convirtiendo en un dolor de cabeza que no me permite conseguir X o Y determinada circunstancia. Bien, aquí quiero comentar. En la construcción de los proyectos personales, pues antes de hablar de escribir un proyecto, nosotros necesariamente debemos tener muy en cuenta, en primer lugar, qué significa un proyecto o un proyecto de vida, un proyecto personal. Cuando hablamos de proyecto, básicamente estamos hablando de un plan. Ojo, la palabra clave en proyecto de vida es el plan, ¿sí? Proyecto de vida no es otra cosa que un plan el cual está pensado, está estructurado y está ejecutado en pro de alcanzar una serie de pasos para que se establezca un determinado propósito previamente seleccionado. ¿Sí? Construir ese proyecto personal requiere un previo análisis de diferentes variables que están en nosotros. ¿Sí? Una de ellas es la conexión personal y profesional. Eh, hay mayor probabilidad de que usted alcance una meta en la medida en que esa meta que se está proponiendo
esté en sintonía con su realidad personal y profesional. Es muy difícil que una persona mantenga la motivación y la constancia suficiente, sobre todo, o el compromiso suficiente, porque la motivación es circunstancial, para que mantenga el compromiso suficiente durante un determinado tiempo para alcanzar X o Y meta, ¿sí? Si no hay esa conexión entre el aspecto personal y el aspecto profesional, es muy complejo. Si tú decidiste estudiar derecho, porque mi papá, porque mi tío, porque mis primos, porque no sé qué, son abogados, y yo lo voy a hacer porque, pues, es como llevar la tradición de la casa, pero resulta y pasa que tú tienes vocaciones para otro campo, tu interés es otro, no el derecho, ahí va a haber una desconexión total de lo que tú estás haciendo a nivel personal con relación a lo que profesionalmente deseas, ¿sí? Es importante para la consecución de ese proyecto que haya esa sintonía, ¿sí? A través de los proyectos personales la gente potencia sus capacidades, ¿sí? Pueden tener claro quién soy, cómo soy hoy en día y tienen bastante claro cuál es el camino que pueden recorrer para potencializar sus habilidades, sus destrezas y demás, ¿sí? Las personas que tienen, digámoslo así, un buen conocimiento o tienen una buena capacidad de autorreflexión o tienen una buena capacidad de introspección, eh, tienen mejores probabilidades de identificar en su día a día qué les suman en la consecución de las metas y qué definitivamente me están restando, me está desconcentrando o me está afectando en el cumplimiento de una determinada aspiración, ¿sí? Entonces, es importante que en primer lugar, que tengamos esos anhelos, que tengamos esos propósitos. En primer lugar, digamos que tengamos estructurada una realidad que nos permite colocar ese propósito como una prioridad y que lo tenemos ahí, como quien dice, a la mano para todos los días estarlo trabajando. La gente que tiene objetivos, que tiene metas, tiene mejor sentido de vida, tiene una mejor percepción de la realidad. ¿Por qué? Porque se levanta y tiene claro el por qué y el para qué se está levantando. Si hace un esfuerzo, si se dobla, tiene claro el por qué y el para qué. Lo más complicado que le puede pasar a una persona es sentir digamos que se esfuerza mucho, que se desgasta demasiado, pero no tiene un propósito ese esfuerzo, ¿sí? Eso es como cuando usted trasnocha un domingo para amanecer lunes, viéndose no sé, un programa o una serie que al final no fue de tu agrado, que al final no te satisface, y si tienes que asumir al siguiente día que no estás en tu plenitud de condiciones, que en cuanto a energía estás mal, que te duermes con facilidad. ¿Y por qué se puede presentar ese escenario? Pues porque no tengo claro, digámoslo así, el porqué y el para qué de los esfuerzos, el porqué y el para qué de mi trasnoche, el porqué y el para qué de mis dificultades, ¿sí? Ustedes van a encontrar dentro del material de apoyo, pues unas reflexiones, en este caso un ejercicio que ustedes pues les va a posibilitar hacer una valoración de cómo están estos proyectos personales. La invitación es a que ustedes construyan esa valoración. También en el material, caballeros, van a encontrar un video que es un tanto viejo, voy a decirlo así, y que habla acerca de un concepto denominado zona de confort. No voy a colocar el video porque digamos que es un tanto significativo en términos de extensión y no quiero generar ahí la dificultad de que se nos extendió la sesión más de lo debido, pero sí, eh, digamos, amistosamente les invito a que vean el video, lo miren de una manera reflexiva, lo pausen, retrocedan, vuelvan al punto donde estaban, procurando entender el mensaje. Es un video que nos habla acerca de la importancia de hacer la lectura de la realidad en la que me encuentro y poder determinar si me encuentro en algo que simbólicamente se llama zona de confort, como es estar en una realidad donde me siento conforme, ¿sí? Me siento bien, entre comillas, incluso a veces, en donde estoy, en cómo estoy, en lo que hago,
pero considero que hay cosas más grandes allá, que hay cosas que yo desearía, pero que por ese miedo, por esa inseguridad o por ese confort que tienes, no te animas a avanzar, ¿sí? Entonces el video es muy interesante, vuelvo y le digo, es muy simbólico, pero nos genera una serie de reflexiones que pueden ser muy positivas. Bien. Mm. La evidencia que ustedes van a construir principalmente tiene que ver con un proyecto de vida. Hay un autor que se menciona en el material de apoyo, que es Robin Beans. Este autor hace una especial, digámoslo así, mención de algunos niveles que, digamos, son significativos en términos de programación neurolingüística que nos ayudan necesariamente, digamos, a presentar una jerarquía para las diferentes experiencias y realidades de nuestra vida, ¿sí? Eh, y esa jerarquía tiene que ver con el hecho de que hay realidades que son básicas, pero hay realidades que tienden a ser, digámoslo así, muy trascendentales o evolutivas. También se plantea que cuando nosotros logramos controlar una realidad de nuestra vida, eh, necesariamente eso implica que otras realidades previas eh, ya, digamos, de nuestra parte están consolidadas y gestionadas. ¿Me explico? Si usted es una persona que está trabajando en el desarrollo de sus capacidades para dirigir una compañía en términos de tecnología, es muy posible que usted ya previamente haya trabajado en lo que hace, haya trabajado en su comportamiento, ¿sí? Es muy posible de que usted tenga de alguna forma garantizado o gestionado la realidad medioambiental y la realidad del entorno donde usted se mueve, ¿sí? Entre más alta es, digamos, el área en que usted cree que está trabajando hoy en día, significa que hay una mayor cantidad de variables inferiores que usted ya definitivamente tiene gestionadas y que sencillamente está en su proceso de crecimiento. Nosotros, digamos, para conseguir unas determinadas metas debemos trabajar en todos estos niveles. Habrán unos que tengan mucha relación con las metas, habrán otros que no tanto. Hay que trabajar en la relación con el medio ambiente y el entorno. Hay que prestarle atención a nuestras acciones y comportamientos. Hay que prestarle atención al desarrollo de nuestras capacidades. Hay que prestarle atención a las creencias y los valores que podamos estar manejando. Hay que tener muy claro con qué nos identificamos, cuál es nuestra identidad, como tener claro cuál es la premisa de lo que soy yo. Y finalmente, cuando tú tienes todas las anteriores áreas, digámoslo así, gestionadas, existe mayor posibilidad de que en el campo espiritual también puedas tener esa mejor relación con tu espiritualidad, con lo que crees, con lo que sientes, con tus derechos y demás. Mm. Ustedes en el material de apoyo van a poder acceder a una descripción en detalle de lo que significa cada uno de los niveles. No voy a entrar a describirlos ampliamente, teniendo en cuenta pues que la idea de la evidencia es que ustedes lean el material y a partir de esa lectura construyan la videoexposición, que yo me estoy adelantando a la entrega de esos lineamientos. Ustedes en esta evidencia de aprendizaje, ¿dónde está la evidencia? Que no la veo acá. Mm, Perdón. En la evidencia de aprendizaje, ustedes van a encontrar, digamos, eh, dos acciones en concreto, ¿sí?
La primera de ellas, vuelvo, insisto, lean el material de apoyo que habla sobre dignidad, que habla sobre derechos, que habla sobre empatía, inteligencia emocional y proyectos personales, ¿sí? Material de apoyo primero habla acerca de la construcción de una actividad donde ustedes van a leer un artículo que está disponible en la web, que es del periódico El País en el año 2015. Es una investigación que se hizo en esa época, donde habla expertos, explican por qué la familia colombiana está en crisis, ¿sí? Lean ese artículo y ustedes a partir de la lectura de ese documento, de esa investigación, vas a construir un artículo de opinión de una página en su extensión, donde usted va a mencionar eh, cuáles son las conclusiones a las que llegas a partir de la lectura del documento. Expertos le explican por qué la familia colombiana está en crisis. ¿Sí? Esa es la primera acción, construir esa, esa evidencia, perdón, confundiéndome aquí. Red social. Ha dado la descripción de la evidencia. Toda la información que tenía de la evidencia se me cayó de la presentación. Pero bueno, les voy a resumir con lo que tengo acá. Perdón, continúan viendo la presentación. Les agradezco, me den claridad de ella. Sí, estamos viendo la presentación. Hay una chica en pantalla en este momento, ¿sí? Sí, señor. Bien, gracias. Ya. En el material de apoyo, ustedes van a encontrar la descripción en primer lugar o la explicación de lo que significa cada una de las áreas que debemos reflexionar para la construcción de un proyecto personal. ¿Sí? ¿Cuáles son? Son 6 áreas. Nivel espiritual, de identidad, de valores, de capacidades de acción y comportamiento en relación con el medio ambiente. Esas áreas, primero se las explican en detalle, como les estaba mencionando de manera general, y hay un apartado donde aparecen unas preguntas orientadoras, ¿sí? Para cada nivel. ¿Cuál es la idea? De que ustedes tomen las diferentes preguntas que están en esos niveles, extraigan las preguntas que más les llamen la atención y van a construir una videoexposición, ¿sí? Donde usted va a dar a conocer, digamos, cómo entiende el concepto de proyectos personales, ¿sí? De todas esas variables que de pronto usted puede tomar, y luego haces una descripción de cómo usted experimenta
cada uno de esos niveles en la consecución de sus proyectos personales o profesionales. En este caso, pues sería muy favorable que lo focalizaran en su proceso de formación, desde el impacto que tiene su proceso de formación académica a todas las realidades en las que usted se mueve, familiar, personal y demás. ¿Sí? Es decir, haces una grabación donde usted, ojo con eso, usted tiene que verse en esa grabación. Si usted quiere presentar algún material de apoyo, de imágenes, de escenarios, lo puede hacer. Pero lo importante aquí es que ustedes planteen qué entienden como por ese proyecto de vida, proyecto personal, y van a describir nivel por nivel cómo ustedes lo están experimentando a través de la reflexión de dos o tres preguntas orientadoras que está en el material de apoyo y que está vinculada a cada nivel. En este caso, en la imagen se ve el nivel espiritual, que es el último nivel. Acuérdense que la pirámide de Robert está, digámoslo así, en ese orden. Primero vamos analizando desde el inferior, desde el nivel más inferior hacia el nivel más trascendental, que es la parte espiritual. ¿Sí? Entonces, digamos que ya llegaste a la parte final, que es el nivel uno, pues usted cuente si usted cree en Dios, cómo vive esa creencia, ¿sí? Si de alguna manera usted eh, tiene o considera que tiene una cercanía a la parte espiritual, o si usted no cree ni en la iglesia evangélica ni en la católica, pero cree en otro ser o cree en otra realidad, pues cuente cómo es que usted vive esa espiritualidad, ¿sí? Porque uno la espiritualidad la viven como una trascendencia, como un momento cúspide donde han alcanzado una plenitud, una serenidad, una paz interior. O sea, ¿cómo vive usted la espiritualidad? Lo mismo, vas a escoger algunas preguntas orientadoras y vas a describir cómo experimentas cada uno de esos niveles. Entonces, resumiendo, ¿en qué consiste la evidencia? Nos vamos a focalizar solamente en la construcción del video, de la videoexposición, garantizando que tenga buen sonido, que corra bien el video, que se pueda abrir, que lo pueda ver el instructor. A veces lo hacen la grabación en YouTube o en otro espacio y me copian un link, pero está privado. Igual, es como si no se hubiese entregado. Partimos de la introducción de cómo entendemos el concepto de proyectos personales y luego describen con las diferentes preguntas orientadoras cómo experimentan esos niveles en su realidad con miras a conseguir un determinado objetivo. ¿Listo? Esa es la evidencia, una videoexposición. Insisto mucho, importante, esencial, usted debe salir en la videoexposición. ¿Sí? En la videoexposición, usted tiene que mencionar su nombre, la especialidad a la que está vinculado, cuál es la evidencia que está cumpliendo, ¿sí? Para efectos de que se garantice que usted es usted. ¿Me hice entender, caballero? Sí, señor profe. Sí, Bien, señor. preguntas, inquietudes. ¿Cuántas preguntas son por cada nivel, profe? Ustedes en el nivel, en el material de apoyo, ustedes encuentran en promedio 4 o 5 preguntas. Mi sugerencia es que Ok, escojan 2 o 3, pueden ser, y con ello pues ustedes tienen cómo extenderse. Hay aprendices que les ha gustado y terminan pues hablando de todas las preguntas, pero pues, mi sugerencia es que con 2 o 3 preguntas puedes hablar, porque más que las preguntas es que usted pueda entender qué significa el nivel y pueda dar a conocer cómo usted experimenta ese nivel en su realidad personal. ¿Sí? O por qué no lo experimenta, explicando el por qué cree que no experimenta ese nivel en sus proyectos, que se pueda dar ese escenario. Bien, ok, gracias. listo, señor Luis y señor Daniel, les agradezco la participación. No siendo más, pues ya vamos a cumplir la hora de la sesión. Los invito, les insisto, vean los videos sobre inteligencia emocional, porque es una entrevista que le hacen a Daniel Goleman, que es el psicólogo y periodista estadounidense, muy interesante, escritor del libro Inteligencia Emocional, que es muy conocido a nivel mundial. Vean el video sobre zona de confort, que también es muy interesante, cómo a veces nosotros sin darnos cuenta podemos caer en una situación de confort, en una relación disfuncional, en un trabajo que no nos lleva a ningún lado,
o bueno, la situación personal que no nos lleva a ningún lado, pero es lo que conocemos y ahí estamos cómodos a pesar de la incomodidad. No siendo más, caballeros, les agradezco la participación y bueno, les deseo un feliz fin de semana chiquito con la noche del jueves de hoy. ¿Listo? Una preguntita, ¿hasta Yo- cuándo tenemos fecha para esta entrega? La idea es que, digamos que lo manejemos en promedio cada 8 días las entregas. ¿Listo? Ok, perfecto. Muy amable. Excelente. Esa era mi pregunta también, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Igualmente. Profe, que descanse, muy amable. Feliz noche para todos. Hasta luego. Buenas noches.